Muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de Enfermería RAE. La facultad ofrece diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje, desde áreas de la salud en los programas, cursos, seminarios, diplomados, congresos y conferencias gratuitas como la de hoy en nuestra reunión académica de enfermería, que pone a disposición de todos los profesionales y estudiantes para contribuir en su desarrollo académico y profesional. Estas conferencias, como las de hoy, 10 de noviembre, se realizan todos los miércoles desde las 7 de la mañana y hoy en vivo nos acompaña el profesor Óscar Javier González Hernández. Él es enfermero de la Universidad de Cundinamarca, magíster en enfermería de la Universidad Nacional de Colombia, profesor del programa de enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, integrante de la comunidad ecuménica colombiana de enfermeras cristianas, integrante de la Comisión de Salud Mental de ACONFAI, integrante de la Red Académica del Lenguaje Estandarizado de Enfermería en Colombia, con un tema muy interesante. Con el tema espiritualidad, cuidado y trabajo en red, desafíos en el contexto social. Profesor Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y tiene toda nuestra atención. Las personas que deseen hacer alguna pregunta será al finalizar de esta conferencia y lo podrán hacer por el chat y en algunos momentos con su cámara, pero las preguntas no se graban por implicaciones éticas. Muchísimas gracias, profesor Óscar, y bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Enfermería por este espacio. Quisiera confirmar si me están escuchando bien y si en este momento ven mi pantalla. Profe, te escuchamos perfecto. Y ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Listo. Entonces, como les decía, o me presentaban, soy Óscar González, hago parte del equipo de trabajo de la Universidad Cooperativa de Colombia y pues hace unos años, desde una experiencia personal y también tratando desde el pregrado fusionar como mi trabajo de mi experiencia de formación como enfermero y desde mi trabajo que hacía pastoral en la universidad, desde mi experiencia de fe, quise fusionar el tema del trabajo de la enfermería y el cuidado espiritual. Y durante varios años he estado pues acompañado de diferentes personas con las cuales me he ido formando y trabajando en este fenómeno pues tan importante para el contexto de una atención integral y de calidad que a veces genera tanta curiosidad, pero a veces también mucho temor, porque muchas veces no nos hemos formado de una manera adecuada, pero sí abordamos a las personas desde su contexto espiritual. Entonces, esta sesión a la cual pues me han invitado es para hablar un poco sobre la espiritualidad, el cuidado de enfermería y el trabajo en red, porque muchos de estos fenómenos que se trabajan desde la academia o que es una experiencia del fenómeno de la vida, que se trabaja todos los días o se explora en unas personas de forma más intensa que en otras, pues es importante también trabajarlo en red. ¿Y cuáles son los desafíos en la actualidad en las que nos vemos enfrentados como profesionales y como seres humanos? Entonces, agradecerles a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Enfermería por estos espacios que generan mes a mes o en cada encuentro de manera mensual que están haciendo todos los miércoles. Entonces, agradecerles este espacio. Les comparto aquí rápidamente, como les decía, hago parte del equipo de trabajo de los profesores del programa de enfermería en la sede de Villavicencio. Nuestra universidad tiene 16 sedes en el país. Hay una sede allá que es donde está la sede principal en la ciudad de Medellín, pero pues esta es nuestra sede. Tenemos dos sedes, la sede principal y la sede donde ustedes ven nuestros estudiantes y profesores celebrando el año pasado, antes de que iniciara la pandemia, el lanzamiento de la campaña Nursing Now. Y en eso también estamos, que a través de estos espacios logremos ese empoderamiento de los profesionales de enfermería y motivar a nuestros estudiantes a que sigan esa tarea de seguir empoderándose, visibilizando el cuidado de enfermería en diferentes contextos. Esta conferencia, cuando he tenido la posibilidad de hablar de espiritualidad, siempre me gusta hablar desde la mirada de Nightingale,
y de diferentes posturas de las teóricas en enfermería. Y ella nos menciona que la espiritualidad es la percepción de una presencia superior a la humana, es la inteligencia divina que crece, que cree que crece y mantiene y organiza el universo. Es también el conocimiento de la conexión humana interna con una realidad superior. Nightingale, que vivía en este contexto de la Inglaterra del siglo XIX, tenía su visión desde lo espiritual también y tenía una mirada muy desde el contexto de cómo la espiritualidad me lleva a una experiencia con un ser superior, pero también con una conexión interna, pero también desde el contexto de la armonía en la cual yo puedo experimentar esa paz, esa tranquilidad. Y varias personas han venido pues dando unas diferentes posturas sobre lo que es la espiritualidad, que en muchos momentos en el contexto académico, cuando se quiere hablar de espiritualidad, pensamos que todos los queremos asociar a lo religioso y no necesariamente, porque en diferentes contextos la espiritualidad permea la vida de muchas personas que no creen en una deidad, pero que eh, lo experimentan con esa paz, con esa armonía, con esa interacción con la naturaleza, con el universo y con las demás personas. Entonces, algunas de las posturas que hay sobre espiritualidad, les traigo algunas de ellas, de diferentes miradas. En el 92, Casaldáliga nos decía, es un patrimonio de todos los seres humanos e incluso de quienes dicen rechazarla, dado que el conocimiento que el ser humano no es un ser exclusivamente material. Entonces, en este contexto, pues somos claros de que las personas no solamente somos una materia, sino que también tienen un componente de ese componente espiritual. Eh, André Comte Sponville es un profesor de la corriente naturalista y cuando yo hacía mis primeros pinitos en analizar este fenómeno, me decía, muchas veces las personas que no creemos en una deidad tenemos que demostrar más nuestra espiritualidad. Y él habla que es la espiritualidad, es la conexión finita con lo infinito, muestra experiencia temporal de lo eterno y nuestra aproximación relativa a lo absoluto. Entonces, esa conexión con la cual en la espiritualidad nosotros podemos interactuar, lograr esa trascendencia que también la asocian mucho al concepto de la espiritualidad. Por otro lado, Estrada, ya desde un contexto un poco más desde la cristiandad, nos habla, podríamos definir la espiritualidad como la vida según el espíritu, es decir, la forma de vida que se deja guiar por el espíritu de Cristo. Entonces, en nuestro contexto del día a día, de la experiencia de la vida de la humanidad, pues la experiencia de las religiones han estado presentes en la experiencia espiritual de muchas personas. Y desde Estrada miramos eso, como desde la experiencia de quienes viven el cristianismo, pues experimentan esa interacción y esa unión con Cristo como cabeza de su iglesia. Por otra parte, Ramezani y en el 2014 y sus compañeros dicen que la espiritualidad es un fenómeno multidimensional que relaciona lo corpóreo e incorpóreo, lo abstracto, lo intangible, lo subjetivo, y que permite la paz, la armonía, la fortaleza, la reciprocidad, la confianza, la esperanza, el vínculo y una forma de vida para encontrar significado. Palabras muy importantes que en la quienes tal vez hemos querido conocer un poco más de esta integración de la espiritualidad con el cuidado, hemos encontrado que estos sinónimos de paz, de armonía, de confianza y sobre todo de encontrar sentido están muy relacionadas con la espiritualidad. Si cada uno se pusiera a pensar para mí cuál es el concepto de espiritualidad, va a ver que algunas de estas palabras van a estar presentes en esa percepción de espiritualidad y cómo a la luz de ella pues logramos que a través de ese encuentro personal que yo experimento con mi fe, con esa armonía, con esa paz, pues logro trascender y salir adelante. Fowler, que es Marcia Fowler, una enfermera de los Estados Unidos, ha trabajado también mucho este fenómeno y ella nos dice que la espiritualidad significa encuentro con uno mismo, encuentro con el otro, encuentro con lo trascendental o lo sagrado. En consecuencia, cualquier discusión de espiritualidad debe enmarcarse dentro de la espiritualidad tanto del proveedor como del receptor del cuidado en la cualificación de estos encuentros. A veces es complejo
eh, cuando yo tengo que abordar a una persona que tal vez no experimenta la fe que yo vivo. Y yo creo que en esto, como enfermeros y profesionales, pues sabemos hacer una diferencia que pues yo tengo una experiencia de vida desde lo espiritual, pero mi interlocutor, esa persona, mi sujeto de cuidado, puede experimentar otra en creer en un Dios, en creer en la naturaleza, en la armonía, en lo que considere la persona, pero no es como yo descalifico. Y aquí me gustaría traer a colación lo que nos propone Leninger de cómo llegar a esa negociación con el otro en esas prácticas culturales desde la experiencia espiritual. Entonces, es fundamental que la espiritualidad me lleva a ese encuentro personal, encuentro con lo sagrado, con lo que trasciende, pero también con el encuentro con los demás, porque para yo vivir esta espiritualidad es importante también cómo la identifico en mi vida, pero también cómo la identifico con un colectivo con el cual yo me identifico. Y a eso nos lleva Fowler en su percepción. Aquí otra visión ya un poco más llevada hacia la religiosidad nos proponen esos autores que la religiosidad consiste en una serie de actitudes, valores o prácticas vinculadas con un poder divino o trascendente que se basa o no explícitamente en el sistema de creencias de una tradición religiosa. Entonces, como les decía, tenemos una realidad personal, pero a su vez tengo la realidad del otro, de mi interlocutor, de mi sujeto de cuidado y cómo logro un equilibrio independientemente que yo asista a una iglesia cristiana, a la iglesia católica, soy musulmán, soy la condición que sea, pero yo no llego a discriminar o a descalificar al otro, sino que en esa diferencia cómo lo comprendo y cómo aprovecho esa posibilidad, ese valor agregado, ese factor protector en esa persona para lograr el bienestar que se quiere en esa persona en la búsqueda de su salud. Entonces, por eso es importante lograr un equilibrio. Sabemos que no es lo mismo, pero la experiencia de lo espiritual y lo religioso se complementan y es como aprovecharlo, no más, no es en la búsqueda de qué diferencia el uno del otro, sino cómo podemos complementar esas experiencias para salir adelante en la experiencia de cuidar. Por eso, hablar de enfermería, hablar de espiritualidad en el contexto del cuidado, pues nos lleva a mirar esa dimensión espiritual del cuidado de enfermería, que es un concepto muy abstracto. Por si el concepto de cuidado, cuando analizamos el cuidado, sabemos que es un concepto sumamente abstracto y complejo y que muchas veces lo que hacemos es que disgregarlo en diferentes contextos. Hablamos de un cuidado espiritual, un cuidado físico, para poderlo comprender más y lo abordamos hasta especificaciones del abordaje del cuidado a la mujer, al niño, al adulto, a la persona con enfermedad mental, etcétera, pero es el mismo cuidado de enfermería. Entonces, en ese contexto vamos a mirar un poco también qué aproximaciones hay al respecto desde este cuidado espiritual. Entonces, la profesora Watson ya hace unos años nos mencionaba en una conferencia en México y nos dice que ante la deshumanización del cuidado del paciente, a causa de la gran reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de salud en el mundo, se hace necesario rescatar ese aspecto humano, espiritual y transpersonal en la práctica clínica, en la educativa, en la administrativa, en la investigación por parte de nosotros como profesionales de enfermería. Sabemos que las instituciones necesitan esos cambios, necesitan esas transformaciones para lograr grandes movilizaciones en esa experiencia de la atención sanitaria, pero también eso nos debe llevar a que eso no debe perder el contacto humano y a veces una crítica de esas con las unidades muy especializadas es que los equipos hacen perder ese contacto directo con la persona y es lo que no se quiere perder, porque hace perder esa experiencia de lo personal en este proceso de atención. Entonces, desde varias posturas de enfermería, tenemos a Williams en el 2006, que dice, señala unos componentes sobre el concepto de la espiritualidad que sustentan y aplican a la práctica de enfermería. Y cuando él menciona, en este caso, cuando menciona Williams lo relacionado con la espiritualidad, dice que está asociado a la conexión, al significado, a la trascendencia y a los valores y las creencias, a la conexión entre uno mismo con los otros y con mi entorno. Si ustedes ven, estas apreciaciones van muy ligadas a todo el componente epistemológico de enfermería. No estamos desligando
que por un lado va a la profesión y por el otro lado estos conceptos, sino que van muy propios a nosotros mismos, desde los mismos metaparadigmas. El significado en la búsqueda de sentido a la vida. Y muchas veces lo que hacemos desde enfermería con nuestras intervenciones, con nuestras actividades, es lograr acompañar en esa persona al descubrir de muchas de estos aspectos que pueden ayudar a encontrar sentido, especialmente quienes nos dedicamos al área de salud mental, tratamos de ayudar a muchas personas en eso, a lograr que a través de muchas actividades, de muchas acciones, logren volver a encontrar sentido eh, a su vida física, a su vida emocional, espiritual, en ese momento de incertidumbre que pueden vivir cuando tienen una afectación de su vida mental. Entonces es importante cómo trabajar. Hay personas que tienen posturas diferentes al tema del sentido de la vida, pero yo creo que es algo importante para las personas. Entonces es algo relevante, imperativo poder trabajar con las personas. Lo trascendente, pues, es algo que Pamela Reed, dentro de su teoría de rango medio de la autotrascendencia, nos invita a reflexionar constantemente, y es como llegamos a que la experiencia del cuidado puede llevar a las personas a ir más allá y poder encontrar ese sentido a la vida, pero sobre todo como al trascender en esa experiencia de ser cuidado de su vida, pues logran grandes elementos para comprender la realidad de esta temporalidad que está experimentando. Y aquí Elkins hace una mención que la oración ayuda a ese elemento de la trascendencia. Para algunos la oración puede ser decir unas palabras, pero el tema es el tono afectivo que yo le pongo a esa verbalización de frases, de sentimientos, de palabras que yo quiero ponerle a esa expresión que quiero elevar a un ser superior. Y que muchas veces en estudios que se han hecho, gracias a ese tono afectivo y esa emotividad que yo le pongo a la experiencia de la oración, es que ayuda a la gente a salir adelante, a poder avanzar en esos procesos de encontrar sentido a eso que está experimentando. Y como lo dice Nightingale, la enfermedad no es una cosa más que un proceso reparador. Y lograr sentido a través de la oración en ese momento reparador, pues es muy relevante y muy importante. Y finalmente, pues Williams menciona los valores y las creencias que surgen dentro de las personas, pueden surgir de su intelecto, están influenciadas por su conducta y que está basado en la parte cultural, también como yo haya crecido, en el contexto que yo haya crecido, como esos valores y esas creencias van cobrando sentido también en mi vida. Una persona con quien yo tuve la posibilidad de formarme, que es la profesora Beatriz Sánchez, quien dentro de su experiencia cuando estaba en la Universidad Nacional de Colombia, construyó un libro muy bonito que se llama La dimensión espiritual de cuidado de enfermería en la cronicidad y la muerte. Pues nos menciona y nos hace unas aproximaciones a lo que puede ser el cuidado espiritual. Ella viendo cita que aún llegar a una conceptualización de cuidado espiritual es muy complejo, pero que se logra tratar de trabajar en eso. Y ella en ese contexto nos menciona que es lograr reconocer al paciente como una totalidad del ser humano. El hecho de considerar el enfoque holístico supone que el bienestar del paciente se alcanza cuando la espiritualidad se logra involucrar en el cuidado. Y ella cita que el cuidado espiritual incluye ayudar a la gente a identificar y desarrollar su perspectiva espiritual y su conciencia personal de espiritualidad, de sus componentes, así como ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades espirituales. Y aquí una invitación pues para los colegas y estudiantes que me acompañan en esta mañana es realmente cuando yo doy cuidado en el contexto que yo sea, he contemplado dentro de mi proceso de valoración las necesidades espirituales de las personas, o simplemente lo relevante es pues no sé, el medicamento, el dolor, sino que no contemplo otras posibilidades que también pueden ayudar a que la persona sienta esa paz, esa tranquilidad, esa armonía que busca en ese proceso de salud-enfermedad. El CIE, desde su código deontológico, también contempla la importancia de involucrar esos aspectos de las creencias espirituales de las personas y cómo promoverlas en los entornos del cuidado. Hay dos estudios que quisiera que están recientes, que quisiera traje como dos conclusiones de estos estudios.
que hace Arenas y compañeros en el 2020, dice que el significado otorgado a la espiritualidad subraya la importancia de la dimensión personal, hace referencia al acto subjetivo de dar sentido a la vida y contempla cuestiones relacionadas de conexión consigo mismo, con los demás, con lo trascendente. Además, hay interés en explorar la espiritualidad como experiencia humana, abriéndose a lo cualitativo y no solo a lo cuantitativo. Hay muchos estudios. Pamela Reed propone una escala de perspectiva espiritual que logra como ese fenómeno a través de un instrumento desde el enfoque cuantitativo poder medir ese fenómeno. Muchos dicen que es muy difícil tratar de medir el fenómeno de la espiritualidad por lo trascendental que es el mismo fenómeno, pero en estas conclusiones del estudio de Arenas y compañeros pues nos invitan a eso, a que subrayan lo que venimos hablando, de que es algo que nos ayuda a cobrar sentido a la vida, que nos ayuda a esa conexión consigo mismo, con los demás y con lo que trasciende, pero que es importante seguir trabajando y explorando eso en los diferentes contextos. Ustedes empiezan a hacer una búsqueda de los últimos estudios que se han hecho sobre el fenómeno de la espiritualidad en enfermería y están muy relacionadas con el cuidado paliativo, porque pensamos que en la experiencia de la cronicidad, y la profesora Beatriz lo menciona en su libro, a veces como yo me siento cercano a la cronicidad, a la enfermedad crónica ya degenerativa, a la muerte, entonces tengo que buscar algo que me ayude a trascender, porque tal vez nunca le encontré sentido a explorar esas acciones, sino que me dediqué a otras cosas, pero en la cronicidad y en la muerte, entonces yo ya veo cercano ese momento de trascender, pero no siento como esa fuerza, como en que poderme apoyar en esa dimensión espiritual. Entonces, por eso esa importancia de lo trascendente en cualquier aspecto, cómo trabajarlo en el contexto de la infancia, de la adolescencia, del adulto, de los trabajadores, de nosotros como cuidadores, en la experiencia de la persona, de la gestante durante su gestación y durante su parto, la experiencia del posparto, de la maternidad. Bueno, hay muchos contextos que lo podemos hacer. Otro estudio que lo hace López y compañeros en el 2020 dice: coincidimos en que es fundamental la participación del profesional sanitario en el acompañamiento espiritual, por lo que es esencial su formación y su capacitación. Entonces aquí reiteran la importancia que nos tenemos que formar en este tema, porque es que estamos trabajando con personas, estamos trabajando con realidades y necesidades espirituales que yo no puedo decir es que a mí lo único que me importa es pasar el catéter, pasar el medicamento, hacer la curación, pero las personas necesitan algo más y nosotros como profesionales de enfermería pues lo tenemos que reconocer en esa experiencia. Aún así, no todos los sanitarios tienen la experiencia personal, los medios o la sensibilidad necesarios para realizar una adecuada atención de la espiritualidad y la religiosidad en la práctica clínica. Entonces aquí sabemos que algunas personas este tema no nos interesa o porque nunca me he dado como la posibilidad de descubrirlo, tengo algunas aprensiones por lo que implica socialmente el tema de lo espiritual, o porque me da miedo hablar de eso, o porque sencillamente en mi formación de pregrado o posgrado pues nunca vieron eso o me mostraron eso como relevante en la experiencia de cuidar. Entonces, mire que esto empieza a tener cada vez más importancia pues en el contexto del cuidado. Dice Nightingale: la enfermería es un arte y si se pretende que sea arte requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan dura como el trabajo de un pintor o de un escultor. Pero ¿cómo puede compararse la tela muerta o el frío mármol con el tener que trabajar con el cuerpo vivo, el templo del Espíritu de Dios? Es una de las bellas artes, casi diría la más bella de las artes. Ella sigue dándole una trascendencia a la experiencia de enfermería en este trabajo con el ser humano y con la importancia que es. No estamos trabajando con un papel, con una piedra, es con un ser humano que tiene sentimientos y que todas las personas que cuidamos tienen una realidad diferente. Yo creo que todos los que estamos acá lo tenemos claro, pero ¿cómo no desconocer todos? Hablamos a veces y las instituciones que están acreditadas, allá en Medellín tienen muchas instituciones acreditadas y muchos de los eslogan y de las políticas están enfocadas a la atención humanizada, integral, del holismo en ese cuidado, pero muchas veces desconocemos todos esos aspectos que implican una atención integral. Entonces, es importante que los apropiemos en nuestro día a día. Y en el quehacer de enfermería, pues, ¿cómo es ese reconocimiento del cuidado espiritual en el trabajo que hacemos? ¿Realmente identificamos las necesidades espirituales?
ayudamos a encontrar sentido a la existencia, a liberarse de la culpabilidad. En una experiencia que yo tuve como profesor en Bogotá, cuando trabajaba en Bogotá, acompañábamos en una unidad mental a unos pacientes y dentro de esos había una paciente que había tenido una experiencia muy compleja por su esquizofrenia que había afectado a su familia. Y los pacientes, independientemente de su enfermedad, mantienen con mucha culpa y nosotros como seres humanos muchas veces la sociedad y muchos contextos nos han visto desde esa necesidad de la culpa, pero cómo acompañar a las personas para liberarse de eso, para lograr avanzar en ese proceso de recuperación, lograr esa reconciliación conmigo mismo, con los demás. Muchas veces en los últimos momentos de la vida, cómo lograr reconciliarme, cómo encontrar esa paz y esa tranquilidad, cómo establecer su vida más allá de sí mismo, auténtica esperanza, expresar sentimientos y vivencias, sentirse amado y ser amado, amar, la necesidad de soledad. Esos tiempos de desierto, esos momentos de intimidad propia son necesarios. A veces vivimos tan llenos de muchas cosas, las redes sociales, el trabajo, el mismo contexto de la familia, y habrán momentos donde cada uno de nosotros queremos tener un momento de intimidad con nosotros mismos como para hacer una evaluación de todo lo que hemos experimentado, vivido y hacia dónde queremos proyectar para que en colectivo, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, como profesión que realmente queremos lograr. Necesidad de mantener la integridad física, necesidad de estar en paz con Dios, con la naturaleza, con su conciencia, la necesidad de prácticas religiosas, de orar, de tener una orientación. Algunas instituciones de salud logran eso, de tener un sacerdote, un pastor o alguien, un guía espiritual, pero a veces con este tema de la pandemia como que se cerraron las puertas y se nos olvidó que esto también es necesario. Y desde el contexto del proceso de atención de enfermería, estamos pues muy entusiasmados algunos profesores en Colombia y estamos con ese proceso de apoyo de ACOFAEN de poder consolidar una red colombiana de proceso de enfermería y de lenguaje estandarizado, porque se vuelve, digamos, importante reconocer desde el mismo lenguaje de enfermería que hay elementos para trabajar muchos contextos y el espiritual no está fuera de ellos. Y mire cómo desde la taxonomía Nanda, desde la taxonomía NOC y NIC, nos dan elementos para que dentro de las etapas del diagnóstico de enfermería y de la planificación podamos explorar esos contextos, ese contexto o ese fenómeno de la espiritualidad con nuestros sujetos de cuidado. ¿Cuántas veces nos han enseñado, cuando estudiábamos nos enseñaban que es que lo importante era lo físico y no lo psicosocial y menos lo espiritual? Y el lenguaje de enfermería en el mundo entero nos está diciendo que esto también es importante y que lo debemos priorizar en nuestros pacientes. ¿Cómo lograr como resultado de nuestra atención una salud espiritual? Tenemos 25 indicadores que podemos medir y explorar con nuestros sujetos de cuidado. 2 intervenciones grandes que en la medida que podamos seguir haciendo estudios, pues cada vez más va a ser más rica esa experiencia de cuidar desde este contexto también. Hay otras herramientas muy importantes que dentro del contexto de dar cuidado espiritual pues vienen acá a alusión y es cómo ayudar a facilitar la experiencia del perdón, la meditación, la compañía, no solamente la compañía de la familia, de nosotros. Muchas veces nos ven muy distantes, a los enfermeros especialmente, el auxiliar, pues va porque tiene que hacer unas actividades, pero a nosotros como que muchas veces nos ven en la entrega de turno y al finalizar la jornada, porque a veces ya ni siquiera algunas instituciones administran los medicamentos las enfermeras, solamente se están dedicando a la parte administrativa. Entonces, la presencia de nosotros es relevante. Yo a veces les digo a los colegas que si uno saca tiempo para muchas cosas, pero uno debería sacar un tiempo para que cada día yo pueda, así sea a 2, 4, 5, dependiendo del tiempo que pueda, acompañar a esa persona, preguntarle cómo está, cómo se ha sentido, cómo ha sido la experiencia del cuidado, de lo que le han dicho, si ha sido claro, porque a veces todos van llegando como ronda, llegan, ven a la persona y se van y como que la persona queda ahí desconectada, no sabe nada, y es importante esa presencia de nosotros allá. Acompañar esos momentos de oración. De pronto a usted no le llama la atención ese tema, pero el hecho de acompañar la oración no significa que usted ore, pero sí que acompañe en un momento de oración, haciendo presencia, compañía a las personas en esos momentos importantes. La lectura y motivar a las personas a que hagan diferentes tipos de lectura, la Biblia, es un libro que tiene
independientemente del componente religioso que tiene unos elementos de trascendencia muy interesantes que ayudan a las personas a salir adelante en ese proceso de recuperación y acompañar en la despedida. No es un cuerpo más, no es un cadáver más, sino que es el cuerpo de alguien que significó muchísimo para una familia, para unas personas, para un colectivo. Entonces, es importante también cómo acompañamos esa experiencia de la despedida. Y el trabajo en red, pues, se vuelve muy importante en este sentido, porque a través del trabajo en red, pues, podemos lograr empezar a reconocer esas experiencias que hay. Y desde el 2014 yo vengo participando, pues, con las dificultades del trabajo, pero en esa tarea estamos en unas organizaciones, inicialmente con la Comunidad Ecuménica Colombiana de Enfermeras Cristianas, que es una comunidad de colegas que inició en Bogotá, que ha tratado de crecer más con todo el esfuerzo que grandes mujeres que más de 30 años han venido trabajando en esta experiencia, con gran experiencia laboral en diferentes contextos en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades. Pero hablar de este tema a los colegas es a veces un poco difícil porque a veces cuando queremos hablar de este fenómeno, a la gente no le llama la atención. Prefieren entrar a la capacitación del catéter para la unidad de cuidado intensivo, de la pandemia, etcétera. Pero esto pues no lo vemos tan relevante y ha sido como el desafío más grande. Pero a pesar de eso, hay diferentes organizaciones en el mundo. Les presento algunas de las que han tratado de buscar este trabajo en red. Hay una organización internacional que es el Nursing Christian Fellowship International, que es el NSFI, que es una organización de enfermeras a nivel de todo el mundo, doctoras en enfermería, magíster en enfermería, licenciadas en enfermería y matronas, que están haciendo un trabajo muy importante por el reconocimiento del cuidado espiritual en enfermería. En algunos países tiene un mayor desarrollo, pero desde la experiencia de la fe, cómo transmitir esos valores cristianos en la experiencia del cuidado de enfermería. Y eso es lo que se ha buscado. Independientemente que en esta oportunidad lo hagamos desde la experiencia de la fe, cómo fortalecer eso y cómo hacer más cercana la experiencia del cuidado. Hay una organización en Argentina que hace parte también del NSFI y de la Confraternidad de Enfermeras y Matronas Cristianas de América Latina, que es UCEA, que tienen un trabajo muy importante en Argentina, en Buenos Aires y en varias ciudades de Argentina, logrando eso como enfermeros en los contextos sanitarios, ayudan a fortalecer esa experiencia con la escucha activa, con la presencia, con el acompañamiento. En Colombia estamos en ese desafío y esa realidad, pero pues ¿cuáles son los desafíos realmente actuales? Hay un bombardeo de muchas situaciones que estamos viviendo. El tiempo es súper limitado. Muchas de las personas que hacen parte de estas organizaciones son personas que ya están en la experiencia de su jubilación, pero muchos de nosotros queremos hacerlo, pero el tiempo no alcanza porque pues tenemos que responder por nuestro trabajo, por la familia, por muchas cosas y a veces el tiempo no nos lo permite. El tema de hacer investigación en este contexto a veces es complejo porque son pocas las personas que les llama la atención y como que la asistencia permea más la parte procedimental que estos componentes. Entonces, el reto está allí en cómo explorar este fenómeno, partir de ese trabajo en red, como les decía, que aquí hay varias personas que vi ahorita al comienzo que han trabajado esa experiencia de red en otros contextos y yo sé que es un trabajo muy valioso el que podemos hacer y seguir trabajando. En este momento estamos desarrollando en red, como saben, tres universidades, la Universidad Libre de Colombia, en la sede de Pereira, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Fundación Juan N. Corpas, estamos desarrollando un estudio sobre la percepción de la evaluación de la espiritualidad y el cuidado espiritual en profesores enfermeros. Es importante, como veíamos, la relevancia que tiene formarnos en esto, pero los profesores que tanto trabajamos y exploramos el tema de la espiritualidad y el cuidado espiritual. Entonces estamos junto con Ivette y con Camilo trabajando este estudio. Con apoyo de la Comisión de Salud Mental y ACOFAEN, pues para ver qué resultado nos deja, después podamos compartirles a ustedes también eso, invitarles a quienes están acá que nos puedan apoyar en ese estudio. No sé si Rubén, después, si tienes pues, los correos de las personas, compartirles el enlace de nuestro estudio por si se animan a participar de ellos y hay algunos de ustedes que sean profesores, porque sí es importante poder participar de estas experiencias y reconocer qué tanto estamos
formando en esta dimensión del cuidado de enfermería. Algunas reflexiones ya para cerrar, pues la espiritualidad es un fenómeno complejo pero necesario de abordar desde enfermería que requiere nuestra formación permanente. La integridad del cuidado no desconoce la dimensión espiritual y tenemos que superar esos miedos y esos temores de hablar de este tema y de explorar este tema. Está llamada también la enfermería a explorar y a ayudar a acompañar esas necesidades espirituales de nuestros sujetos de cuidado. El proceso de atención de enfermería pues se vuelve una herramienta muy importante pues para acompañar la identificación de estas necesidades, acompañarlas con esas intervenciones para resolverlas y pues hay que seguir aunando esfuerzos pues para seguir trabajando en red en este contexto, invitarlos a este tipo de organizaciones para que trabajemos, necesitamos ese relevo generacional para acompañar esos procesos investigativos y demostrar cómo esta experiencia del cuidado espiritualidad ayuda a las personas en su recuperación. Entonces, y más con todo lo que implica para las nuevas generaciones de enfermeros y enfermeras que lastimosamente a veces están como, son muchísimas horas de trabajo y a veces estos temas de los celulares y las redes sociales como que hacen perder como el centro y lo importante del trabajo que requiere nuestra profesión. Entonces, agradecerles y cerro con Nightingale donde dice, la manera de vivir con Dios es vivir con ideas, no solo pensar en ideales, sino hacer y sufrir por ellos. Aquellos que tienen que trabajar con personas deben contar con un ideal espiritual, un propósito siempre presente, el estado místico de la esencia del sentido común. Entonces, para ustedes, muchísimas gracias por el tiempo, disculpen la demora, pero bueno, espero que esta experiencia de compartirles sobre la espiritualidad pues, les haya llamado la atención y que ojalá sea una oportunidad para seguir trabajando en esta temática. Oscar Javier, a usted muchas gracias por la participación, por compartirnos su experiencia, su conocimiento en estas mañanas de reunión académica de enfermería. Para nosotros es importante siempre escuchar estas voces diferentes, nacionales y esos trabajos tan buenos, trabajos tan valiosos que se desarrollan desde las diferentes unidades académicas y instituciones del país. Entonces, Oscar, para usted y para su grupo de trabajo, siempre bienvenido a nuestra Universidad de Antioquia. Ya les abrimos las puertas y obviamente estos espacios para que sigamos compartiendo y reflexionando acerca de estos temas tan valiosos. Por efectos, obviamente, ya de reunión académica, voy a detener la grabación.